Bueno, en esta oportunidad vamos a entrevistar a Alberto Gao, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en física. Bueno, a mí en general podría decir que lo que me atrajo fue las ciencias en general. Cuando era niño, o sea, estaba de moda mucho lo de la energía nuclear. Es más, era cuando el Perú estaba construyendo su reactor nuclear. El Perú tiene un reactor nuclear. Entonces estaba de moda esto de los usos de la energía nuclear y todo eso. Entonces a mí me llamó un poco bastante la atención porque tenía un amigo que su papá estaba involucrado en digamos, no era un físico, sino un ingeniero nuclear peruano que trabajaba en la formación de este reactor, ¿no? Entonces ahí me incentivó ese punto, ¿no? Pero también mi papá también me ponía recortes del espacio, porque también era la época de los viajes a la luna y todo eso. La verdad es que un poco por la clásica de, oye, con física, ¿qué vas a hacer? Y todo lo demás, yo comencé ingeniería. Pero luego de un tiempo me metí a física, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, digamos, los físicos, la gente en física lo que trata de hacer es, digamos, proponer cosas nuevas, ver cómo funciona la naturaleza, tratar de, digamos, dar soluciones a problemas que existan, de cosas que no se entiendan, ¿no? Entonces, eso se plasma en publicaciones científicas. Entonces, digamos, logro académico es como difícil de identificarlo exactamente porque hay un montón de publicaciones que he tenido, digamos, cosas que me parecen que son interesantes, ¿no? Me dejo entender, o sea, cosas que científicamente son muy interesantes. Entonces, puntualizarte una es como, hablándote de logros académicos en cuanto a ciencia que se haya hecho, ¿no? Ciencia, o aportes a la ciencia que yo haya hecho, ¿no? Entonces hay varias cosas que a mí me parecen interesantes, ¿no? Ya. Hablándole justo en la línea esa de la que les cuento de que uno tiene que hacer publicaciones. Yo hice tesis de doctorado sobre unas partículas que son sumamente abundantes en la naturaleza, pero son muy difíciles de detectar. Se llaman los neutrinos. O sea, los neutrinos son unas partículas subatómicas, la que le llaman partículas elementales, y por ejemplo hay neutrinos que vienen del Sol, pero trillones de neutrinos que vienen del Sol, hay neutrinos que vienen de la atmósfera. O sea, los neutrinos son las partículas una de las más abundantes después de las partículas que transportan la luz, o sea, los fotones, y tienen fenómenos que no se conocían muy bien en el momento que yo estaba haciendo mi doctorado. Se creía que los neutrinos, o sea, se creía que tenían masa, pero no era algo confirmado, que sufrían un fenómeno de oscilación o conversión, y ese fenómeno fue el que, o sea, una serie de aportes en ese contexto del comportamiento de los neutrinos que venían del Sol, de explicar ese comportamiento, fueron parte de mi tesis de doctorado. Pero como te dije antes, en la pregunta anterior, no es uno, ¿no? Sino es un ensamble de aportes de cosas, de aspectos diferentes sobre los neutrinos, ¿no? Bueno, primero tengo que explicarles en qué área, porque la física es muy amplia, tiene distintas áreas de investigación. Entonces yo trabajo justamente en general en esto de la física de las partículas subatómicas, como la de los neutrinos. Pero también hay otras partículas que, por ejemplo, forman a los protones, a neutrones, se llaman quarks, que también son parte de las partículas subatómicas. Entonces toda esta física se llama física de partículas o altas energías. Entonces esta es, digamos, ese es el área primero digamos, mi especialidad, el área en la que trabajo de física. Ahora, en general, digamos, el día de un físico, cuando tú me dices eso, es generalmente agarrar, o sea, muchas de las cosas que uno hace es ponerse a leer las publicaciones que han salido sobre el tema, para ver justamente tus proyectos y ver qué avances se han hecho correlacionados a las cosas que tú estás queriendo hacer o estás haciendo. Y generalmente puedes hacer, digamos, qué sé yo, pues desarrollar ecuaciones, ver programas de computadora, en el sentido de ver, digamos, abocarte a hacer tu trabajo científico, ¿no? O sea, tratar de avanzar en lo que es tu proyecto. Ahora, en mi caso, por ejemplo, yo combino también el trabajo académico en el sentido de enseñarme. Entonces también tengo clases en el posgrado de física, además, ¿no? Entonces, además del trabajo de investigación en sí mismo, ¿no? Que es el que te digo, ¿no? El trabajo de investigación consiste en estudiar, ¿no? Si quieres, para ponerlo en términos de no solo estudiar, sino también a la vez combinarlo con cosas de acciones, ¿no? De resolver ecuaciones, de hacer un montón de computación, o sea, combinar una serie de cosas que son en el fondo llevar adelante todo un proyecto científico, ¿no? Eso es una historia, digamos, que a ver, la voy a contar para darles el contexto de todo.
Yo cuando hice mi tesis de maestría, en un laboratorio que se llama Fermilab. O sea, en el CERN, Fermilab es el equivalente americano de lo que es el CERN. O sea, tienen también un acelerador gigante, en este caso de protón-antiprotón, que era el más energético hasta que apareció el LHC, pero es el equivalente, digamos, el equivalente americano. Entonces, yo hice mi tesis en el Fermilab, mi tesis de maestría, no la de doctorado. La de doctorado la hice como conté en teoría de neutrinos, pero la de maestría sí la hice en una cosa más experimental, en una cosa que se llama correlaciones de Bose-Einstein. Y las correlaciones de Bose-Einstein es un fenómeno, a ver, tratando de explicárselo en simple, que te permitía, por ejemplo, medir el radio de estrellas. Y eso también se podía extrapolar, ese fenómeno se puede extrapolar cuando tienes colisiones, también se forma como una bola de fuego. Y a partir de las partículas que salen, tú también podrías medir el tamaño de esa bola de fuego. Y eso es obviamente parte de la teoría fundamental, o sea, entender qué tamaño es y si esas correlaciones te dan ese tamaño. Entonces, la persona con la que yo trabajé es el profesor Gerardo Herrera, que es un mexicano que trabaja ahí en el Fermilab. Me invitó para que con mi grupo acá de gente, de estudiantes de maestría, entrásemos a un experimento que se llama ALICE en el CERN. Te estoy hablando del año 2005. Entonces, ¿qué significa entrarse? Que nosotros hiciéramos una parte de ALICE, ayudáramos a hacer una parte de ALICE. ALICE es un detector gigante que lo que trata de hacer es estudiar un estado que pasó en el universo que se llama el quark-gluon plasma. O sea, en un estado la materia no estaba como está ahora, ¿no? O sea, con todo cohesionado, digamos, que tenías los protones, todo, que son quarks que cohesionan un ente, ¿no? Sino en un momento estaba tan caliente el universo al inicio que todo estaba así libre. O sea, no había materia tal como la conocemos. Cuando se fue enfriando el universo, eso se hizo ya, digamos, lo que vemos ahora, ¿no? Una materia ordinaria. Pero ese fenómeno es lo que justamente ALICE trata de reproducir. Y uno de los, digamos, la forma de estudiar ese fenómeno de ese estado de quark-gluon plasma es a través de estas correlaciones de Bose-Einstein que yo hice en mi maestría. Entonces este profesor me dijo: oye, Alberto, colabora con nosotros para armar partes, o sea, para diseñar partes del detector con mi grupo. Y este laboratorio, como este experimento, queda en el CERN. Entonces así es como comenzamos a trabajar en el CERN. Primero era una forma extraoficial, o sea, me refiero, la Católica no estaba como un grupo oficial en el CERN, sino estaba primero, digamos, colaborando a través del grupo mexicano en ALICE. Luego, luego de un tiempo ya nos hicimos, o sea, un ente oficial, o sea, somos una institución oficial de ALICE. Estoy hablando en el 2009, ¿no? Pero esto es, digamos, años de trabajo colaborando en este experimento ALICE que hemos estado nosotros en el CERN, ¿no? El CERN es un laboratorio, como dije, enorme, y en ese laboratorio enorme está el acelerador, el LHC, y en el LHC hay una serie de experimentos. Hay 4 experimentos grandes. Uno de esos experimentos es el ALICE que contaba, ¿no? Claro. Y lo que es interesante es eso que te estoy contando. O sea, que hay un montón de chicos que han trabajado conmigo, que trabajan conmigo en el CERN también. O sea, los chicos de maestría, los que han hecho maestría en el CERN conmigo, los que están actualmente trabajando, todos esos son físicos peruanos que están trabajando en el CERN conmigo, ¿no? Eso es parte del equipo. Ahora, físicos peruanos, hay otros físicos peruanos, pero es la clásica, físicos peruanos que están trabajando en una universidad que no es peruana, ¿no? O sea, lo interesante de esto, haciendo una analogía futbolística, es como que, qué sé yo, pues la U o la Alianza gane la Copa Libertadores y vaya a pelear la Copa, digamos, de campeones, ¿no? O la Copa Intercontinental esta que hay de la Copa del Mundo de clubs, es como que lo vayan un club peruano a eso, ¿no? Digamos que es mucho mejor, o sea, es bacán, es mucho más bacán para nosotros peruanos eso, que hay un peruano Pizarro que juega en el Bayern, ¿no? Es bacán que esté Pizarro en el Bayern, pero más bacán es que un equipo peruano del Perú esté jugando ahí, ¿no? Okay. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Para hacer esa analogía, ¿no? Lo que te van a responder, cualquier físico te respondería, cualquier físico de partículas te va a responder: ¿para qué sirve el LHC? O sea, ¿para qué sirve el CERN? Y te van a responder: simplemente es para satisfacer la curiosidad humana, ¿no? O sea, la curiosidad humana, ¿en qué sentido? De saber cómo funciona el universo. Eso es lo que te va, y eso es realmente lo que es. Pero lo que pasa es que muchas cosas en la física, particularmente, ha habido muchas cosas que se han investigado simplemente por el hecho de saber cómo funcionan las cosas y que después han derivado, digamos, en grandes revoluciones, ¿no? O sea, qué sé yo, por ejemplo, la mismo que estaba hablando de la energía nuclear. La energía nuclear no se entendería si no se hubiera entendido el átomo, ¿no? O sea, Schrödinger no hubiera explicado cómo es el átomo de hidrógeno, por ejemplo. Entonces, y eso era investigación de tipo
como lo que hace el CERN, ¿no? En teoría, pero como lo que hace el CERN, ¿no? Me dejo entender, o sea, el láser también es otro ejemplo, ¿no? El láser cuando se descubrió nadie sabía para qué iba a servir el láser, ¿no? O sea, los celulares no funcionarían si no supiéramos, Hertz no hubiera descubierto las ondas electromagnéticas, si hubiera postulado cómo funcionan las ondas electromagnéticas. Entonces, hay muchas cosas de la ciencia fundamental que en este momento tú no sabes para qué van a servir, ¿no? O sea, aparentemente no sirven para nada, pero en el futuro pueden derivar en, digamos, grandes aplicaciones, y el CERN es un ejemplo de eso. O sea, por ejemplo, la WWW, o sea, lo que ustedes usan, que ha revolucionado el mundo, eso fue desarrollado en el CERN. Y eso fue desarrollado en el CERN justamente con el fin de intercambiar información entre los científicos. O sea, como tienes un portal acá para intercambiar, o sea, tú pones una información y yo la puedo ver en otro lado del mundo, la información, eso se fue desarrollado justamente en el CERN con ese fin. O sea, fue un fin científico. Y eso ha cambiado la vida. O sea, la vida ha cambiado, ha revolucionado el mundo, el WWW. A ver, esa es una pregunta interesante, porque miren, hay un gran proyecto, así, un gran laboratorio o unión de científicos que hubo antes del CERN. El antecedente es el proyecto Manhattan. No sé si lo han escuchado, el proyecto Manhattan. El proyecto Manhattan justamente es el proyecto que fue para hacer la bomba atómica. Entonces el proyecto Manhattan reunió un montón de científicos así, extremadamente notables, justamente todos unidos con un fin, ¿no? Para desarrollar la bomba atómica. Y justamente era una cosa totalmente cerrada, ¿no? O sea, era ultra secreto, ¿no? No era algo que tú ibas a pasear. Y el CERN justamente fue creado en esa contraposición. O sea, contraposición en el sentido que no es nada cerrado, no es totalmente abierto, ¿no? O sea, todo es al servicio del mundo, digamos, ¿no? No es como o sea, no está pensado para hacer un fin militar, ¿no? Ahora, es inevitable que el desarrollo de ciencia, como en medicina, o sea, en física, o en medicina, en biología, son cosas que están, digamos, ahí, se desarrolla algo y salen en la comunidad científica, y ahora no puedes evitar que haya científicos que reclute, no sé, pues el ejército de los Estados Unidos y que se pongan a trabajar en algo derivado de eso, ¿no? Eso es inevitable, ¿no? O sea, no es pensado de ninguna manera, nadie piensa en eso, ¿no? Aparte, es más, ni siquiera sabe algo para qué va a servir, ¿no? No es lo que te decía. Es como decir, ¿para qué sirve un niño recién nacido? Tú no sabes. O sea, puede ser un presidente, puede ser, qué sé yo, un científico, pero no sabes para qué va a servir, ¿no? Igualito es la ciencia que es el CERN, o sea, no saben para qué va a servir. Entonces, en un momento que esa ciencia, digamos, ya venga a ser aplicable, ya tú no puedes controlar en qué la van a aplicar o no, ¿no? Pero definitivamente el fin principal es todo lo contrario, ¿no? El fin principal es hacer algo que sea totalmente abierto, o sea, que haga servicio al mundo, ¿no? Es más, el CERN, digamos, algo que me olvidé agregar, que creo que es bueno agregar, para llegar a hacer digamos, la investigación de punta que hace el CERN, digamos, que se hace en el CERN, imagínate, descubrir el bosón de Higgs, que no sé si han escuchado hablar, lo que le llaman partícula de Dios. O sea, para descubrir esas cosas necesitas desarrollar una tecnología así, lo que se dice cutting edge, o sea, tecnología de punta, una tecnología totalmente de punta en digamos, lo último de lo último. Los magnetos que hay en el CERN son los magnetos, digamos, más desarrollados que pueden existir, digamos, en cuanto a tecnología de imanes, que son los imanes superconductores, los que te permiten, digamos, tener tanta energía, o sea, almacenar unas partículas que vayan a la energía que van las partículas de los protones, ¿no? Ya, ok, esa es una pregunta excelente, ¿no? O sea, hacer física, o sea, es excelente porque hacer física es algo como, digamos, no es algo que tú vas a esperar ser millonario, para empezar. O sea, no significa que no vas a vivir, vas a tener, digamos, muchas recompensas en el sentido de que, por ejemplo, lo que viaja un físico, digamos, todo el glamour que tienes, puedes tenerlo, pero no es en un sentido de que vas a esperar ser, digamos, o sea, nadie está pensando, oye, yo voy a meterme a físico para ser millonario, ¿no? O sea, no es tu objetivo principal. O sea, ¿qué quiero decir? Que tu objetivo principal es más que nada resolver problemas. O sea, que te guste, o sea, tengas un interés, hablando en un término bien abstracto, que te encante resolver problemas, ¿no? Que sea algo que encuentres como un reto. Entonces, tú cuando te metes a físico, generalmente no es que estás pensando, por ejemplo, oye, voy a trabajar yo todos los días de 8 a 5, ¿no? O sea, me dejo entender. O sea, cuando uno es físico, o sea, yo muchas veces he trabajado con mis alumnos, nos quedamos trabajando, qué sé yo, hasta en Año Nuevo, conversando de que hay un artículo que hay que terminar, datos, digamos, sobre este cálculo no ha salido bien, hay que analizar por qué.
Pero eso es porque te gusta, ¿no? No sé si tienes tanto gusto por resolver el problema que ya como que es algo que te prende, ya que te apasiona y ya estás metido en eso. Entonces, no hay como, digamos, cómo decirte, no hay algo que lo estés sacrificando realmente, ¿no? Porque es algo que te encanta, más bien, es al revés, o sea, es algo que te gusta tanto que, no, más bien es sacrificio no hacerlo, ¿no? O sea, hay veces, me refiero a veces tener que hacer algo que te distraiga de eso, para un físico se vuelve sacrificio. O sea, qué sé yo, imaginemos, si yo tuviera que dedicarme a la labor administrativa en la universidad, para mí sería ya sería prácticamente dejar de ser físico, porque el físico es como un atleta, o sea, me refiero que tienes que estar, lo que les contaba, ¿no? estudiando, estar en competencia totalmente. Si no estás así en training, ya vas desentrenándote y ya no vas a ser competitivo. Es igualito, es lo mismo, pero en términos intelectuales, si quieres, ¿no? O sea, tienes que estar entrenado. Entonces, si tú te metes en algo que sacrificas eso, o sea, sacrificas ese entrenamiento por meterte en algo administrativo, algo que ya te absorbe en otra cosa burocrática que no sea ciencia, te estás desentrenando. Entonces, es más bien, es al revés, no sacrificas, sino el sacrificio sería al revés, ¿no? Hacer otra cosa que no sea física, ¿no? Claro. Yo creo que sí, yo creo que definitivamente. O sea, yo creo que definitivamente. O sea, digamos ahora el mundo actual como avanza tanto, o sea, avanza tanto en el sentido de el desarrollo alcanza gracias al internet, gracias a toda la facilidad que hay para hacer estudios de posgrado, alcanza todas las carreras. Entonces, el hecho de que tú estés al día, o sea, estés integrado de lo que se hace en tu carrera, te hace competitivo también. O sea, me refiero, si tú te quedas con lo que aprendiste en la universidad y dijiste yo no quiero aprender más, es lo mismo casi, es exactamente lo mismo. Y es más, ahora como todas las carreras de alguna forma se han vuelto más científicas, en el sentido que todo, hasta en cualquier cosa ya se trata de organizar y ponerse metodológicamente como una cosa científica, entonces tienes que estar al día, ¿no? Tienes que estar al día, eso definitivamente, ¿no? O sea, no solo yo creo que atañe a las carreras científicas en general, si te has metido, no sé, por ejemplo en MBAs, o sea, quieres ser tú, no, yo quiero ser un gerente. La visión que tenía de cómo era un gerente antes no es la visión actual. Entonces tú tienes que estar al día de, oye, ¿cómo es la visión para manejar una empresa? O sea, la visión de ahora de cómo se maneja una empresa no es la visión que tenían hace 15 años. Entonces si tú estás pensando, no, yo manejo la empresa como hace 15 años, entonces estás fregado. O sea, es lo mismo. O sea, digo, en algo tan material, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que en algo tan material, en cualquier cosa tan material, o sea, en otras palabras, la adaptabilidad es la cuestión, ¿no? Uh-huh. Ya, esa es otra pregunta que también me encanta responder. ¿Cuál? Que es la siguiente. O sea, nosotros estamos en el Perú. Uh-huh. O sea, el Perú está en la época de la caverna. O sea, me refiero, te vas a Chile, no estoy diciendo irme más lejos, ¿eh? No estoy diciendo irme a los Estados Unidos, Alemania, no. Me voy a Chile, y en Chile la ciencia se ve como algo fundamental. O sea, la desventaja que nos lleva Chile en ciencia, no digo en física, en general en ciencia es brutal. Ahora, si te comparas con Brasil, es compararte como un gigante enorme. O sea, es como Estados Unidos también. O sea, estoy hablando de la cantidad de importancia de ciencia, ¿no? O sea, hay una frase que parece trillada, pero es verdad. El conocimiento es poder. Simplemente haz las matemáticas. ¿Por qué los Estados Unidos, por qué Europa gasta 15.000 millones de dólares en hacer el LHC? Si el LHC tú dices, oye, pero el fin es buscar una partícula o hacer unas cosas que no sirven para nada. ¿Por qué? Porque ellos saben que, como digo, que el conocimiento es poder. Si tú estás adelante en ciencia, vas a estar adelante ¿en qué? En tecnología. Eso va a tener un montón de repercusiones digamos, en la economía, en todo. Si tú estás atrás, el otro te va a controlar. Si tú sabes las cosas cómo funcionan, cómo son, tú eres el que controlas. Entonces eso hace tiempo ya lo vieron en todos lados. Y no solo en los países hiperdesarrollados, sino, te estoy hablando, Chile. Vete a Chile, Argentina, es otro mundo en eso. Entonces, lo que tú dices, el prejuicio es más bien, es al revés, más bien, lo que tienes que ver. O sea, es ver tristemente cómo nuestra realidad es tan, digamos, equivocada, ¿no? Y cómo la gente somos tan ignorantes, ¿no? Más bien que estás viviendo en el mundo al revés, más bien. No en el mundo como debería ser, sino es el mundo al revés, es la filosofía. O sea, no es sentirse, digamos, como decirte lo que dices tú, como un prejuicio social, sino sentirse al revés, decir, pucha, qué mal estamos, ¿no? O sea, me dejo entender, o sea, que es al revés todo, o sea, al revés es preocuparte del país, de, oye, que despierte el país, ¿no? Porque el país a la larga, si no hace eso, si no se enfrenta a lo que es la ciencia y lo toma en serio, los recursos se van a acabar y en un momento dado vamos a entrar, o sea, va a entrar en un ciclo de nueva pobreza y no vamos a salir de donde estamos, ¿no?
Por eso es que les digo que Chile ya lo ha visto claro y todo el mundo lo ha visto claro. Si no tienen ciencia fuerte no puedes hacer las cosas por ti mismo, ¿no? O sea, no puedes hacer nada. Porque no vas a tener solo de sembrar papas, ¿no? O qué sé, o sacar minerales del piso. O sea, en un momento de repente eso cambia y ya te cambiaron las reglas del juego y ¿qué haces? Entonces, más bien es al revés, es para cuestionarse y decir, oye, el futuro tiene que cambiar, porque si no, estamos muertos, ¿no? Es muy bueno, porque ya la apuesta no puede ser con la gente actual, o sea, las personas actuales no van a cambiar, o sea, me refiero a las que dirigen el país actualmente, o sea, las generaciones actuales que gobiernan el Perú, esas no van a cambiar, sino ustedes son los que van a cambiar el Perú. O sea, ustedes son los que tienen que tener esa visión, darse cuenta de esa visión clara, y yo creo que hay una esperanza, porque de alguna forma hay tal exposición, como digo, por el internet hay tal exposición e información, que también uno se pone a pensar ustedes mismos sin estar metidos en ciencia, se ponen a pensar, oye, pero allá hacen esto, acá hacen esto y acá en Perú no hacemos nada. Entonces, es cuando tú llegues a un puesto, qué sé yo, en el gobierno de repente, que puedas tener la suerte de otro, entonces ya estés con la mentalidad de cambiar las cosas, de cambiar tu país, ¿no? Pero eso tiene que ser, tú lo has dicho, de las generaciones jóvenes tiene que ser, ¿no? Porque las que están actualmente no van a hacer nada. O sea, eso ya es casi, es una lucha en vano, ¿no? Porque lo dicen porque políticamente les conviene, o porque es un discurso que hay que repetir, pero es casi una caja de resonancia, ¿no? No es algo que sientan o que entiendan, ¿no? Entonces tienen que ser generaciones como ustedes que se den cuenta, no, esto hay que cambiarlo. Y eso es lo único que nos va a conducir al futuro, ¿no? Es como les digo, es apostar por el pensar, oye, ¿qué es lo que le conviene más al país a la larga, ¿no? Y son las generaciones como ustedes que van a tener que hacer ese cambio, ¿no? Alberto, muchas gracias. Ok, bueno, muchas gracias a todos, muchachos.